suficiente. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Bienvenidos a todos en esta preciosa y maravillosa mañana. Bienvenidos a todos los que en esta mañana han logrado conectarse a través de nuestro tiempo devocional. Qué bueno es nuestro Dios. Hoy queremos invitarle para que vaya conmigo a la palabra del Señor, al primer libro o la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y encontramos allí el capítulo 5, el versículo 17, de donde dice un texto bien profundo y largo: orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. Una de las recomendaciones que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses fue acerca de la necesidad de orar incansablemente, orar insistentemente, la oración. Hoy, en este nuestro tema devocional, vamos a hablar de la oración. Y mientras que meditaba un poco, mis amados preciosos, acerca de esta temática, Jesús le dio mucha importancia a la oración. La oración, querido amigo y hermano. La oración, esa es, por decirlo así, una de las armas que utiliza Satanás para destruir la vida de un hombre o de una mujer en su vida cristiana, es robarle el deseo y la necesidad de orar. La oración, queridísimo hermano y amigo, es vital en la vida de todo hombre y de toda mujer de Dios. Y más, la oración es importante para todos, pero la oración es importante para aquellos también que están iniciando su vida cristiana. Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, una de las cosas que requiere el nuevo creyente es, hermanos y amigos, aprender a tener una comunión con Dios a través de la oración. Jesús dijo: orad, velad y orad, ¿sí?, para que no caigáis en tentación. La oración es un escudo. La oración es una valla protectora en la vida del creyente. Por eso alguien dijo en algún lugar que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Hábleme de un hombre o de una mujer que cae, que desvanece en su vida cristiana, pero en esta trayectoria de caminar con el Señor, la mayoría de los hombres y mujeres que han tenido grandes decadencias espirituales, hermano, ha sido el resultado del abandono de la oración. Cuando usted abandona la oración, usted se queda, por decirlo así, sin la fuerza, sin la vitalidad espiritual que necesitamos. Podríamos decir en esta mañana que la oración es el combustible que requiere todo buen creyente. La palabra oración viene del latín orare. ¿Sí? La palabra oración viene del latín orare, que significa hablar, pedir y rogar. ¿Sí? Eso significa entonces esta palabra: rogar, pedir y hablar. Orar es hablar con Dios, para definirlo así como más, una palabra más clara y más concisa. En la oración podemos abrir nuestro corazón al Señor. Por eso es tan importante orar, porque a través de la oración usted abre su corazón al Padre. Usted y yo le contamos a Dios todas aquellas necesidades, ¿sí?, preocupaciones que podemos tener, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? De la oración.
Por eso es importante. Yo no sé cuántos en esta mañana quizás han abandonado su vida devocional de oración. Y yo quiero motivarle, amigo y amiga, que vuelva a la oración. Vuelva a la oración. ¿Sí? Usted no puede vivir como el cristiano que hay que estarlo empujando, no, que está varado, no. El cristiano que ora constantemente, hermano, es un cristiano que está firme, que está fortalecido en el poder de Dios, ¿sí? La palabra oración tiene varios sinónimos, ¿cierto? Implorar, invocar, solicitar y suplicar. Hoy vamos entonces a estar mirando algunos aspectos muy importantes de la oración. Y vamos ahora a hablar de 4 modelos, y quizás hay más modelos de oración, 4 modelos de oración: en privado, en familia, congregacional y en todo lugar, ¿sí? La palabra del Señor nos manda o nos presenta varios modelos de oración. Ahora, vamos a mirar allá en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les da un modelo de oración, y es ese modelo de oración que nosotros hacemos en privado. Vamos a hablar de la oración en privado, ¿sí? Mateo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué importante es, amados hermanos y amigos, la oración en privado. Esa oración del día a día. Y aquí hay un modelo. Jesús lo dio. Cerrada la puerta. Hay algo que hay que aprender, hermanos, en la vida de nuestras vidas, es esa oración, hermano, que nosotros hacemos en privado, donde nada ni nadie nos puede, hermanos, interrumpir. Sí, donde usted necesita enseñarle a su familia, si está en algún lugar donde hay hombres o personas que de pronto no son creyentes, o quizás sí son creyentes, pero necesitamos aprender a enseñarle a los que conviven con nosotros el respeto por la oración. El respeto por la oración, mis hermanos. Que cuando nosotros entramos a ese lugar secreto, en la oración, eso es un tiempo, hermano, entre Dios y nosotros. Y debe de ser respetado. Debe de ser el tiempo más importante de la vida del creyente, hermanos, es la oración. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está nuestra vida de oración? De tu modelo de oración depende tu vida espiritual. Depende tu vida, mucha gran parte de la vida espiritual depende de la oración. Por eso Jesús les decía: velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque cuando el creyente deja de orar, se hace, hermano, asequible, se presenta vulnerable ante la tentación, ante tantas cosas que el mundo puede ofrecer, ¿sí? Cuando usted ora, se fortalece. Jesús dijo: entre en su aposento, cierre la puerta y ore a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, oramos, tenemos una vida de comunión con Dios a través de la oración, hermano, en privado. Usted ora, y al orar en privado, usted luego va a ver en público la respuesta de la oración. Vale la pena orar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana que vale la pena orar? ¿Cierto?
A través de la oración vemos las respuestas de Dios. Vemos cómo Dios en su gracia y misericordia, hermano, responde el clamor de nuestras oraciones. No es el perder el tiempo. Perder el tiempo es no orar. Perder el tiempo es cuando usted pasa el día, hermano, sin haber tenido un tiempo de oración. Ahí sí perdió el tiempo. Y lo perdió en toda su totalidad. Porque lo primero que usted tiene que hacer en la mañana, al abrir sus bellos ojos, hermano y hermana, no es pensar en la vida cotidiana, no. Es pensar en su vida de oración, su comunión con Dios. Lo primero es lo primero, la oración, ¿sí? Entonces la oración, hermano, personal. Ahora hablemos de la oración en familia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 nos narra que Josué se paró frente a un pueblo y les dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer, si van a seguir adorando los dioses que han venido adorando, pero él les dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es la oración. Hermano, la oración en familia. La oración en familia, esa oración donde nos involucra a todos. ¿Sabe, hermano? En una casa de cristianos, todos deben orar. ¿Sí? Todos. El esposo debe orar. La esposa debe de orar. Los hijos deben de orar. Todos debemos orar. Y no solamente todos, porque la oración nos involucra a todos, sino que también debemos orar en familia, o sea, reunirnos en familia y orar. Quiero darles un tip a los padres de familia, porque hemos cometido un error garrafal con nuestros hijos. Y eso les ha robado el deseo y el anhelo a nuestros hijos de orar. Estamos en una generación de cristal, una generación frágil, hermanos y amigos, y hay que ser sabios. Me explico. Si usted toma un hijo o toma a su hija, que es una generación que poco, muy poco quieren muchos, algunos jóvenes, no todos, no quieren orar, pero usted quiere meter a su hijo o a su hija a que ore igual que usted ora quizás una hora, quizás hora, 2 horas, bueno, no sé cuánto tiempo dedique usted a la oración, pero si usted pretende que su hija de 12 años, 13 años, 14, etcétera, etcétera, tenga el mismo ritmo de oración que usted tiene y usted quiere exigirle, porque mire, hermanos, a veces nosotros por falta de sabiduría le estamos matando la fe y la buena voluntad a nuestros hijos de buscar a Dios. Porque queremos imponerles muchas veces que ellos sean como nosotros y jamás, hermano. Sí, ellos necesitan aprender paso a paso a tener ese sentido de identidad, de pertenencia con la oración. Pero ¿cómo le enseñamos con sabiduría? Hermano, nos reunimos en familia, tomamos un tiempo para orar, le permitimos a ellos que puedan orar esos 10 minutos, esos 15 minutos, oramos con ellos esos 10, esos 15 minutos y les vamos enseñando paso a paso que necesitan ir aumentando su nivel de oración. Pero cuando lo digo porque me ha tocado escuchar a muchos hijos que dicen: no, pero es que pastor, mi mamá quiere que uno se ponga ella ahora una hora, hora y media, y ella quiere que uno esté esa hora y media con ella ahí sentado o ahí de rodillas. Y no, pastor, no. Entonces, y de pronto cuando el papá o la mamá ve que el muchacho no se ciñe al modelo de oración que ella tiene, pues entonces viene el sermón de las 7 palabras. Y en vez de motivar al muchacho a que desee orar, lo que hacemos es desmotivarlos. Miren, hermanos, nosotros quisiéramos que la generación del tiempo presente fuera como nuestra generación, pero lastimosamente no es la misma generación.
No es la misma generación. Estamos en una generación muy difícil y aprender a guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, si no somos sabios, en vez de colocar en el corazón de ellos el deseo de buscar a Dios, lo que vamos a hacer es que ellos le cojan pereza al Evangelio, que ellos no sientan el deseo de buscar a Dios. Pero si usted es sabio, como buen padre que lo es, usted le va enseñando a su hijo paso a paso, lo va guiando. Entonces la oración en familia, ¿cierto? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. La oración congregacional. Mire, hermanos, la iglesia contemporánea ha perdido la fuerza, podría decir yo abiertamente. Hemos perdido la fuerza porque la iglesia contemporánea es una iglesia que se ha vuelto, hermano, independiente en la oración. Por ejemplo, cada comunidad tiene, cada congregación tiene, hermanos, tiempos de oración. Pastor, ¿y esos tiempos de oración es para unos cuantos? No. Los tiempos de oración congregacional, o sea, esos tiempos que en su comunidad, donde usted asiste, convocan cada semana, un día o 2 días a la semana, es importante que usted asista. Es importante. La iglesia primitiva, una de las cosas, mis hermanos, que tenía la iglesia primitiva era la oración congregacional. Te ve que la iglesia se reunía para orar. Hoy es difícil, hermano. Hoy es difícil, como dijo un amigo mío, un consiervo, decía este pastor, en la zona del Tolima, decía que a veces es más fácil reunir 400 micos para tomarle una foto que reunir, hermano, la iglesia para la vida congregacional. Hoy en día es difícil porque nos hemos argumentado, porque hemos creído, decimos, no, yo no necesito orar, yo no necesito ir a la congregación a los tiempos de intercesión. Yo quiero mostrarle a la luz de la Biblia que la iglesia del tiempo primitivo, la iglesia del siglo I, fue una iglesia respaldada por Dios. Fue una iglesia que veía señales, milagros, prodigios, pero ¿saben dónde estaba el respaldo? Hermanos, estaba en la oración congregacional. El derramamiento del Espíritu Santo se dio porque la iglesia estaba en el aposento alto, hermano, orando. Vaya conmigo, hermanos y amigos, a Hechos capítulo 1, versículo 14. En el versículo 13 encontramos un listado, ¿cierto? Que se encontraba allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Y mira lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. La oración congregacional. Hoy en día hemos caído en un estado donde, hermanos, nos hemos limitado. Nos hemos limitado a creer que simplemente es necesario orar en privado, que simplemente es necesario orar como familia, pero hemos perdido el interés quizás por la oración congregacional. Yo quiero animarle de todo corazón a que usted, si ha desfallecido en la oración congregacional, vuelva nuevamente a esos tiempos de intercesión que se hacen y se realizan dentro de su comunidad. Vuelva, hermano, a la oración. Voy a leerles otro texto. Hechos capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué nos narra el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Nos narra que el apóstol Pedro había sido preso por causa del Evangelio. Pero, hermano,
la iglesia en el tiempo presente hoy, hermano, donde caigamos a la cárcel, y si vamos a salir de la cárcel por causa del evangelio, porque los hermanos se van a reunir en la congregación para orar e interceder por el hermano que cayó a la cárcel, pues yo creo que muchos van a quedar en la cárcel. Porque hoy la iglesia, no generalizamos, pero hoy gran parte de la iglesia ha perdido, hermano, el fundamento de la oración congregacional. Hoy hay un espíritu, perdóneme, como de individualismo. Sí, hemos perdido el espíritu de la unidad. Y cuando usted mira, hermano, el respaldo de Dios en la iglesia del tiempo del siglo I se daba por muchas razones, claro que sí, pero la iglesia era una iglesia unida. La iglesia permanecía unida. Todo estaba bajo unidad. La iglesia se presentaba a cualquier dificultad, como en el caso de Pedro, que fue encarcelado por causa del evangelio de predicar a Cristo y fue a la cárcel. Pero la Biblia dice que la iglesia, no dice que algunos, dice la iglesia, toda la iglesia hacía oración por Pedro. Oración por Pedro. La iglesia no era indiferente. Hoy en día, hermano, una de las cosas que nos está matando como iglesia es la indiferencia entre nosotros mismos. Hoy, hermano, no queremos orar los unos por los otros. Oh no, hoy yo no quiero orar por mi hermano, por mi hermana que tiene su dificultad, ¿cierto? Por ejemplo, yo hago un devocional, hacemos el devocional todos los días y siempre tenemos un tiempo para orar antes de compartir la palabra. Pero hay gente que no le gusta estar en la oración, les incomoda la oración, entran quizás de pronto al tiempo de la palabra, pero no les gusta la oración. Pero la oración es parte de la vida del cristiano, ¿cierto que sí? Como dice la hermana, es el arma letal del cristiano, ¿sí? Y la iglesia necesita, hermano, volver al modelo de la oración congregacional. Hoy más que nunca la iglesia necesita volver a congregarse, a interceder, a orar, a gemir, hermano, por todos unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, clamando, intercediendo por tantas cosas que se requiere hacerlo, mis hermanos, ¿cierto? Pero damos la gloria a Dios por aquellos hombres que interceden en sus casas, que oran en familia, aquellos padres y madres, pero también, hermano, les motivo en el nombre del Señor Jesucristo que usted pueda asistir allá a la congregación y pueda orar. Vaya, hermano, apoye los tiempos de oración congregacional, que eso es parte del fundamento doctrinal. Esto es doctrina, esto es parte de la doctrina, ¿cierto? Ahora, encontramos ese cuarto nivel de oración y es orar en todo lugar. Orar en todo lugar. El apóstol Pablo le escribe a su pupilo Timoteo, allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahí quiero ser muy claro. Hay varias cosas que hay que tocar en ese aspecto en esta mañana. ¿Dónde debemos orar? ¿Cierto? Pastor, pero es que la Biblia dice que no seamos como los hipócritas que aman el orar en público, ¿cierto? Pero es que hay que tener una buena contextualización de este texto. Porque si usted quiere orar en público para recibir los aplausos, si queremos orar para ser reconocidos, si queremos orar para que la gente diga, qué bien lo hace, qué bueno lo hace, pues entonces no lo estamos haciendo con un espíritu correcto. Pero yo le hago una pregunta, no sé usted qué opine, pero ¿cuántas veces nos encontramos en algunos lugares, hermano, personas abatidas, con problemas, con dificultades, hermano? Y usted no le puede decir, no, váyase para su casa y miremos a ver qué va a pasar, qué va a suceder, ¿no? Ahí es donde hacemos aplicativo orar en todo lugar, ¿cierto? En todo lugar, allí donde haya la necesidad de orar, allí donde se presente la necesidad de orar.
Hermano, el cristiano ora en todo lugar. Ora en el aeropuerto, oramos en el terminal de transportes, oramos en cualquier lugar donde se requiera, hermano, la oración. Y lo más lindo que tiene, ¿sabe qué me llama mucho la atención de los musulmanes, los que practican, hermano, la religión musulmana? Que ellos, cuando usted estudia el hábito de ellos nos ganan a nosotros en muchos aspectos. ¿Sabe por qué? Porque para ellos orar a su Dios Alá, orar para ellos es vital e importante. Y usted cuando investiga, cuando dan las 12 del día, no importa dónde se encuentran, si se encuentran allí o más allá, no importa dónde se encuentren, ellos siempre llevan algo especial y se postran y giran donde quede más cerquita a la mezquita. Y ellos, hermanos, levantan sus manos hacia la mezquita y no importa si les tocó orar en la esquina del barrio, si les tocó orar en el estadio municipal, en el hospital, pero a las 12 del día los musulmanes siempre levantan una oración sin importar el lugar, hermano, a su Dios Alá. No les da pena. Hoy en día muchos de pronto se pueden escatimar de orar en todo lugar porque hay algo que está en nosotros y son los prejuicios, ¿cierto? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? La gente va a creer que estoy loco, que estoy loca, ¿cierto? Pero no, hermano. Cuando usted mira a Jesús, lo encontramos a Jesús orando en todo lugar. Lo encontramos orando allá en el monte de las bienaventuranzas, lo encontramos orando en el templo, lo encontramos orando en la sinagoga, lo encontramos orando aún en la cruz, hermano, en momentos de su muerte. Ahí Jesús estaba orando. Jesús, hermano, dice que el lugar favorito de Jesús era el monte del Getsemaní. Cuando investigamos un poquito acerca de la historia de Jesús, dice que los historiadores que el lugar predilecto de Jesús era el monte de Getsemaní. Era el lugar que más el Señor Jesucristo frecuentaba porque era el lugar de la oración, ¿cierto? El lugar de la oración. Hermano, si usted quiere fortalecerse espiritualmente, necesitamos, amados preciosos del Señor, volver a tomar la oración. Tomar la oración. La oración, ¿cierto que sí? Ahora, la oración tiene algunos puntos importantes para los que de pronto son nuevos en la vida cristiana. La oración no tiene un modelo, hermano, establecido. Tiene algunas formas que podemos, hermano, utilizar, pero no hay un modelo absoluto para decir usted debe de orar así o tiene que orar así. No, hay un modelo. A través de la oración lo primero que debemos hacer es entrar con acciones de gracias. Es darle gracias a Dios por lo que ese nuevo día, esa nueva oportunidad que nos ha dado. Darle gracias a Dios por los favores recibidos. El segundo punto es reconocer que somos pecadores en la oración. Damos gracias, pero reconocemos que somos pecadores. ¿Sí? Reconocemos delante de Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, preciosos hermanos y amigos, a través de la oración. Y luego de reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, entonces entramos a ese tiempo de adoración y de alabanza, donde adoramos a Dios, donde decimos: Dios, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres sublime, tú eres eterno, bueno, etcétera, etcétera. Y luego de ese tiempo de adoración, hermano, viene el tiempo de intercesión. Pastor, ¿y qué es el tiempo de intercesión? Es donde oramos por otros. Oramos porque a veces, hermano, hacemos que la oración gire alrededor de nosotros, ¿no? La oración intercesora no gira alrededor de nosotros. La oración intercesora gira alrededor de la necesidad de otros. Entonces, ahí intercedemos. Ahí oramos por el vecino,
Ay, oramos por la vecina. Ay, oramos por todos aquellos que requieren y necesitan la oración. Ese amigo que quizás de pronto te dijo a ti que eres cristiano, por favor, ayúdeme a orar por esto. Ahí intercedemos. Y luego de esa intercesión, ya entonces oramos por nuestra necesidad. Ahí viene lo que llamamos nosotros la oración de peticiones, donde ya oramos por nosotros personalmente. ¿Sí? Ya pedimos por nuestra vida espiritual, por nuestro crecimiento, por nuestras necesidades, pero ahí les presenté un modelo más o menos cómo debe el cristiano orar, ¿cierto? Primero, acción de gracias. Segundo, confesión de pecado, reconocer su pecado. Tercero, hermano, adoración, alabanza. Cuarto, intercesión. Y un quinto punto, por decirlo así, hermano, esa oración de petición, ¿cierto? Entonces es muy importante la oración. La oración es vital, hermano, en la vida de nosotros como creyentes. Podríamos decir muchas cosas más, ¿cierto?, que eso requiere, pero lo más importante es que usted se pueda llevar que es necesario orar. La Biblia, hermano, los grandes hombres de Dios como Daniel, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Un día, pastor de la iglesia, dice, hermanos, ¿cuántos son como Daniel, que oran 3 veces al día? Levantó un hermano la mano y dijo, amén, pastor, gloria a Dios. Yo oro 3 veces al día. Sí, mi hermano, sí. Yo oro cuando voy a desayunar, cuando voy a almorzar y cuando voy a comer. 3 veces al día. No nos referimos a esa oración, ¿cierto? Daniel era un hombre que tenía comunión con Dios. A veces nosotros queremos, ya para terminar en esta mañana, queremos ver el respaldo de Dios. Queremos ver milagros de Dios. Queremos ver la familia convertida. Queremos muchas respuestas de Dios. Pero lo que nosotros no queremos es orar. Eso sí es lo que nosotros no queremos. Y aquí voy a decir algo que va a sonar un poquito escandaloso. Hoy en día encontramos muchos hombres y mujeres cristianos vampiros. ¿Usted sabe cuáles son los cristianos vampiros? Los cristianos vampiros son aquellos que dependen de las oraciones de otros, chupasangres, ¿cierto? A toda la hermano, ore por mí, hermanita, ore por mí. Y ponen a la iglesia y a Raimundo y a todo el mundo a orar por ellos, pero ellos no están orando.